un saludo a cada uno de ustedes. Pues una vez más les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra. Hoy vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y voy a pedirles que por favor me acompañen en la lectura de este pasaje. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos, pero también debe de trabajar. Considera lo que te digo, pues, y el Señor te dará entendimiento en todo. Vayamos a Dios en oración. Padre, gracias te damos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder compartir y poder, Señor, estudiar el mensaje de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a continuar adelante fieles en tus caminos. Te amamos, te honramos, te pedimos que tu palabra nos guíe a poder, Señor, esforzarnos y poder, Señor, ser mejores cristianos en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Hoy, hermanos, vamos a tener una pequeña variación en cuanto al tema que hemos estado estudiando. Hemos estado en la primera carta a los Corintios, pero, mis hermanos, hoy quiero hablar sobre la importancia de esforzarnos en la gracia de Jesucristo. Es muy importante que el cristiano aprenda a ser una persona esforzada. Usted en la primera carta de los Corintios y en muchas otras cartas podemos darnos cuenta y podemos ver que el apóstol Pablo usa alrededor de 25 figuras sobre atletismo para a decirle a las personas que ellos, ¿verdad?, busquen y honren al Señor Jesucristo a través de su esfuerzo. Así es que nosotros, pues, tenemos que entender que el cristiano, una vez que entra en la carrera para llegar a la patria celestial, debe de estar constantemente esforzándose y trabajando, no en la carne. Por eso, fíjese que el pasaje dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. He encontrado que uno puede esforzarse a través de su propio ego, a través de su propia voluntad, o podemos aprender a esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra, ¿verdad?, esforzarse, pues quiere decir que debemos de ir más allá de nuestras fuerzas normales. Ninguno de nosotros, mis hermanos, va a lograr algo si no nos esforzamos. Y en la vida, mis hermanos, hay muchas cosas que podemos llegar a cumplir, llegar a hacer. Usted sabe que para poder lograr hacer una carrera, para poder llegar a ser un buen atleta, para lograr comprar una casa, para lograr lo que usted se proponga, tiene que esforzarse, tiene que dedicarse a aquello que usted está logrando obtener o se ha puesto como meta. Y en este caso, el apóstol Pablo aquí a Timoteo le está diciendo, pues, que él se esfuerce, pero en esa gracia que ha sido dada a Cristo Jesús. Fíjese que Timoteo era un hombre joven, no sabemos qué tan joven, pero en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Señor Jesucristo, para que una persona llegara a ser un maestro, para que una persona pudiera llegar a tener sus discípulos, se le daba esa asignación después de los 40 años. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo aquí, le está diciendo a Timoteo que se esfuerce. ¿Por qué? Porque conoce sus debilidades, sabe que es un hombre, una persona tímida, es una persona que posiblemente tiene muchas áreas que él considera negativas. Pero hermanos, no solamente Timoteo
Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestras personas, en nuestras personalidades, ciertas áreas que consideramos negativas, pero que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a usarlas para honrar al Señor Jesucristo. Ahora, cuando le dice aquí la palabra esfuérzate en la gracia, recuerde, la palabra gracia tiene en este caso dos significados. La primera es que somos salvos por gracia sois salvos. Ahora, gracia quiere decir entonces que es un don inmerecido. Dios nos escoge a nosotros a pesar de que nosotros no lo merecemos. Él se agració de nosotros. Pero aquí el significado entonces teológico es diferente. Aquí, hermanos, se define como una ayuda divina, un regalo del auxilio de Dios que viene a nuestras personas. Y fíjese que es algo que nosotros pues tenemos que considerar en algo, porque cuando nosotros nos esforzamos en la gracia que ha sido dada a nosotros como cristianos, eso nos llena de confianza, nos llena de valor y eso nos permite entonces continuar adelante caminando en la vida cristiana. Fíjese que Pablo pues exhorta a Timoteo a que se esfuerce no en su ego, no en su propia persona, pero que confíe en que Dios va a trabajar en su vida a pesar de las circunstancias, como decía yo, de sus debilidades que él considera. Ahora, Pablo, como usted sabe, era un hombre, mis hermanos, con bastante experiencia. Él, en el libro de Segunda de Timoteo, 2 de Corintios 12, 9 y 10, él ha dicho esto, dice, él le ha pedido que le quite un aguijón en la carne, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Fíjense que Pablo entonces le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate, así como yo me he esforzado. He estado en circunstancias muy difíciles de las cuales considero que tal vez no puedo salir, pero fíjese que cuando uno, hermanos, confía en esa gracia, en esa aprobación divina que le ha dado al cristiano, hermano, nosotros podemos continuar adelante. Hace aproximadamente 8 o 9 años salí de una iglesia en la cual pues yo era pastor asociado y la razón que salí era para plantar una nueva iglesia. Sinceramente, hermanos, yo no sabía la extensión de lo que envolvía plantar una iglesia. Bueno, el punto es que empezamos con ese proceso, el entrenamiento, y en eso un amigo mío me dice que por favor revisara a un seminario que estaba ofreciendo unas becas para aquellos que quisieran estudiar, tener estudios sobre un seminario superiores. Ahora, yo empecé a revisarlo y pues metí mi aplicación y me aceptaron, y por ser plantador de iglesias, por ser pastor, por ser afiliado a los Bautistas del Sur, me dieron, hermanos, un descuento, un paquete que pues no podía yo negarlo, porque solamente tenía que pagar 1/3 de lo que costaba estos estudios. Entonces pues lo acepté, y al mismo tiempo pues, hermanos, empezamos a plantar la iglesia, pero resulta que una de las hermanas que estaba con nosotros pues le dio cáncer. Ahora, todo eso, mis hermanos, el estudio, la preparación de sermones, la iglesia, esta familia que está pasando, trajo a mi vida, mis hermanos, mucho estrés. Ahora, tuve que esforzarme, tuve que pedirle al Señor que me diera de su gracia para yo continuar adelante. Y puedo decirle que gracias a Dios, mis hermanos, pude concluir mis estudios. Esta hermana, Dios le concedió que fuera limpia en cuanto a su cáncer,
Y hermanos, pues la iglesia hasta el día de hoy, 9 años que hemos estado funcionando, aquí está. Ahora, eso para mí obviamente fue una nueva escuela, fue algo que tuve que aprender a través del sufrimiento. Por eso Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que se esfuerce. Ahora le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese que nosotros pues tenemos que aprender, mis hermanos, a ser personas que nos vamos a disponer en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, a esforzarnos para llevar adelante el plan de Dios, que es extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Pablo pues le está diciendo que sea un hombre que enseñe a otros a ser hombres fieles, no solamente esforzados, pero fíjese, a ser fieles. Estos hombres, estas personas deben, ¿verdad?, de practicar constantemente esa fidelidad. Y eso es algo que es necesario para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Si, hermanos, no hay fidelidad en nuestras vidas, no hay fidelidad en la iglesia, no hay fidelidad en la familia, hermanos, la obra no puede funcionar como Dios quiere. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser esforzados y a ser fieles. Tristemente, platico con muchos hermanos pastores y vemos que hay muchas personas, mis hermanos, que desde la pandemia no se han esforzado en volver a ser hombres y mujeres preparados, que quieran ser usados para la obra de Dios. No están siendo fieles en la iglesia local. Y es algo apremiante que usted y yo debemos de entender. Debemos de tomarlo, ¿me entiende?, como un llamado de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Ahora, fíjese que esta perseverancia que se nos está llamando a que nosotros, mis hermanos, desarrollemos, tiene que ser puesta en práctica. Ahora, fíjese que dice aquí el apóstol: sufre penalidades conmigo, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a darnos cuenta, fíjese, que el apóstol Pablo aquí está dando el ejemplo de 3 diferentes personas, de 3 diferentes trabajos que existen, pero que existe una dedicación y existe una fidelidad a estos trabajos. Ahora, primeramente le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Dice: porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El cristiano, así como Timoteo, el cristiano, mis hermanos, debe de tomar una actitud de soldado. ¿Por qué? Porque el soldado va a sufrir penalidades. Ninguna persona que es llamado a servir a su nación, ¿verdad?, va a tener un momento en el cual diga: oh, todo está yendo muy bonito. No, hermanos, cuando una persona es tomado como soldado, tiene que aprender a ser una persona esforzada. ¿Y sabe qué? El cristiano tiene que estar dispuesto a soportar esas penalidades. Debemos de renunciar en cierta manera a ciertas cosas que no nos benefician. Es lo que está diciendo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, usted y yo, como cristianos, hermanos, somos llamados por Jesucristo a ser parte, fíjese, del reino celestial, y somos sus soldados. No podemos enfocarnos, fíjese, en varias cosas en la vida. Ahora, vivimos en un mundo en el cual tenemos que trabajar. Tenemos que, obviamente, atender a nuestra familia. Tenemos que hacer muchas cosas otras, y que eso nos puede distraer. Por eso es importante que el cristiano se enfoque. ¿Por qué?
Porque el soldado del Señor Jesucristo es una persona que sí está consciente de que vive en un mundo, pero que tiene que enfocarse en aquellas cosas que tienen vida eterna. No podemos, dice Pablo, envolvernos en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque nos van a distraer. El soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Esa independencia a la voluntad propia, fíjese. Ahora, como dije yo, hay cosas que son buenas, la familia, el hogar. Pero fíjese que hay cosas que nosotros tenemos que entender, que debemos de poner en práctica. Fíjese que, hermanos, si nosotros no entendemos eso, vamos, a pesar de que nosotros seamos cristianos, no vamos a poder ser efectivos y no vamos a tener un propósito claro en lo que es la vida cristiana. Dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tenemos que aprender, mis hermanos, a tener prioridades. Las prioridades son aquellas cosas que debemos de hacer que, primeramente, por ejemplo, uno de los filtros, mis hermanos, que nosotros debemos de usar en cuanto a nuestras prioridades es, si yo voy a hacer una actividad, sea lo que sea, cambiarme de trabajo, estudiar, ir a un viaje, lo que usted se proponga hacer, tenemos que darnos cuenta de que si aquello que yo voy a aprender, voy a hacer, no me enfoco en que cómo va a afectar mi vida cristiana y no tengo eso en conciencia, va a afectarme. Fíjese que un principio que yo uso, hermanos, es, ¿esta actividad que voy a hacer me va a acercar más a Jesucristo o me va a apartar de Jesucristo? Y hermanos, ahí donde tenemos nosotros que decidir. El soldado dice, ¿verdad? No se enreda en los negocios de la vida. El soldado, mis hermanos, tiene que aprender a entregar su vida, a enfocarse en el Señor Jesucristo. Y esa es una de las luchas que el cristiano va a tener en esta vida. El cristiano, mis hermanos, va a ser llamado por el mundo a hacer cosas, ¿verdad?, que nos atraen, pero que, recuerde, no tienen un fruto eterno. Dice que debemos de agradar a aquel que nos tomó por soldados. En este caso, Cristo, mis hermanos, es nuestro capitán, nuestro comandante. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos, pues, mis hermanos, de enfocarnos en que queremos honrarle. La vida, mis hermanos, es importante, pero la vida eterna es más importante. Porque recuerde, todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo, mis hermanos, pues un día va a pasar. Pero nuestro servicio y nuestra dedicación al Señor Jesucristo es algo que usted y yo debemos de buscar. Fíjese que usa otra aplicación. Dice también, el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El que lucha, dice, como atleta, no es coronado, sino lucha, legítimamente. Pablo, sabemos que conocía muy bien, como lo hemos visto en la carta de los Corintios, ¿verdad?, el mundo de los atletas. Y él sabe que había obstáculos, que él sabía, ¿verdad?, que tenía que golpear, dice el boxeador, que el atleta lucha. Ahora dice, no es coronado, sino lucha, legítimamente. El atleta, mis hermanos, sabe que debe de competir de una manera en la cual él está dispuesto a sacrificarse. Ahora, muchos de nosotros sabemos que si no, mis hermanos, nos esforzamos, no vamos a poder lograr grandes cosas en la vida. Y también dice en el versículo 6, el labrador que trabaja debe de ser el primero en recibir su parte de los frutos. Dice, el labrador, para participar de los frutos,
debe de trabajar primeramente. Así es que, hermanos, sabemos pues que para que una persona pueda recibir el fruto de aquello que él ha sembrado, tiene que pasar un gran trabajo. Ahora, yo no he sido campesino, yo no he sembrado, pero sí conozco, ¿no? Que él viene, prepara los surcos, siembra la semilla. Y luego que se ha puesto la semilla, se riega y después, hermanos, tiene que quitar la hierba. Después de eso, tiene que abonar y después de ciertos meses, pues tiene el fruto de su cosecha. ¿Y sabe qué, hermanos? La vida cristiana es una labor en la cual, fíjese, es importante que nosotros, ¿verdad?, trabajemos arduamente. A veces, mis hermanos, nos va a parecer muy largo. A veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que ya las cosas se recogieran como a la voz de ya. Pero eso no es así. Fíjese que, hermanos, Pablo le está diciendo que hay que trabajar. Hay que trabajar, mis hermanos. Hay que esforzarnos. Y las cosas espirituales requieren de esfuerzo constante. Requiere de que usted tome su Biblia, de que usted, hermano, ore, de que usted busque asistir a la iglesia local, que usted sea parte y que usted quiera honrar y glorificar a nuestro Señor. Pablo, ¿verdad?, dice que nadie puede recibir de los frutos si usted no está trabajando primeramente. Ahora, obviamente que Pablo tiene aquí en su mente el alimento espiritual. Está hablando, ¿verdad?, de que, mis hermanos, nosotros no vamos a poder llegar a desarrollarnos espiritualmente. No vamos a poder llegar a ser líderes si usted y yo no estamos dispuestos a esforzarnos. Nosotros, mis hermanos, hemos puesto nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué? Las cosas hoy y siempre han sido difíciles. Pero ese es el llamado. El llamado de hoy, mis hermanos, es que usted y yo podamos entender que Cristo Jesús nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio para poder nosotros, mis hermanos, ser usados en el reino de los cielos y que como consecuencia de ello, usted y yo, mis hermanos, podamos, ¿verdad?, ser de bendición a la vida de otros. Hay una gran necesidad en este mundo. Ahí en nuestras iglesias, ahí donde nosotros estamos, mis hermanos, aprendamos, ¿verdad?, a ser hombres y mujeres fieles. Si usted aún no ha decidido, ¿verdad?, servir en su iglesia, yo le hago esa invitación. O tal vez usted recuerde ahora, ¿de qué maneras podemos servir? Hermanos, hay muchas maneras en las cuales usted y yo podemos servir. Podemos enfocarnos en la oración. Podemos llamar a personas que están enfermas. Podemos visitar a aquellos individuos que están desanimados. Podemos, mis hermanos, envolvernos, como dije yo, en muchas cosas. Dios quiere usarnos. Dios quiere que usted y yo, mis hermanos, seamos hombres y mujeres esforzados. Le dice en el versículo 7, considera lo que te digo, piensa, reflexiona acerca de lo que yo te estoy hablando. Reflexione, hermano, acerca de lo que usted está haciendo en su vida cristiana. Estamos en tiempos, usted sabe, difíciles. Y es posible que la venida del Señor Jesucristo sea muy pronto, con tantos acontecimientos en este mundo, como las cosas están yendo. Y debemos de prepararnos. Por eso le digo, nuestro enfoque debe de ser en la vida espiritual. Claro que tenemos que trabajar. Claro que tenemos una familia. Claro, ¿verdad?, que tenemos que hacer cosas que son necesarias. Pero no debemos de perder ese enfoque, fíjese, en que Cristo Jesús es Señor. Él nos ha llamado a ser servidores para honrarle y glorificarle. Un soldado, un atleta, un labrador, ¿verdad?, se esfuerza, trabaja, quiere, ¿verdad?, entregarle una buena cuenta al Señor Jesucristo. Dice, pues,
al apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios va a darte el entendimiento, Dios va a darte a través de su palabra, a través de la predicación, a través de tu familia, a través de tus líderes, ¿verdad? Una dirección para que tú puedas honrarle y glorificarle. Hoy, mis hermanos, el mensaje no es un mensaje muy largo como acostumbro, pero es que usted y yo aprendamos y pidamos a Dios a ser hombres y mujeres esforzados para poder honrarle y glorificarle. Que si hemos trabajado, ¿verdad?, el día de mañana veamos hacia atrás y digamos, gracias Señor por la manera en que me has usado. Gracias Señor porque sé que eso, ¿verdad?, tiene un valor eterno y que lo hacemos para honrarte y glorificarte a ti y que tú seas nuestro Señor y que tú seas nuestro Rey. Con eso en mente, mis hermanos, vamos a orar, vamos a ser despedidos. Les agradezco por haberme escuchado. Oremos. Padre, venimos pues en esta día pidiéndote, Padre, que nos ayudes a ser hombres y mujeres, Padre, esforzados en la obra tuya. Señor, sabemos que hay mucha necesidad. Sabemos, Señor, que hay mucho trabajo que hacer. Padre, no permitas que el afán de la vida, no permitas, Padre, que las distracciones de este mundo nos hagan perder el enfoque, Padre, que tenemos para poder honrarte y glorificarte. Gracias porque nos has llamado, Señor. A pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, de aquellas áreas que nosotros sabemos, Padre, que no nos ayudan, tu gracia es suficiente. Ayúdanos pues a seguir adelante. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Una vez más, hermanos, les agradezco que me hayan acompañado. Les pido pues que sigamos fieles, honrando a nuestro Señor Jesucristo y nos vemos hasta la próxima. Chao, bendiciones.